Y volvemos con esta emisión 37, iniciando este segundo bloque. Y como les decimos siempre, cada vez que el Estado sale a mostrar la banderita y hablar de patria, es porque alguien va a ser escarmentado por no seguir los caprichos del régimen vigente en ese país. Y lo de nuestro país no fue para nada una excepción. En un discurso de 20 minutos en donde solamente se arrogó el comando único de la crisis sanitaria como base para imponer sus ansias burocrático-autoritarias, el presidente de la nación se dirigió al país. Su voluntad de ratificar su vocación centralista quedó nuevamente en evidencia, ya que de forma muy poco clara anunció unas medidas que solamente desarrolló en forma genérica, como a quien poco le interesa las mismas, y le pone más fuerza a pedir más poder porque la sociedad es la culpable de las ineptitudes oficiales evidentes en el combate de esta pandemia. Como es su costumbre, de entrada comienza mintiendo, ya que se refiere a que siempre él habla con la verdad. Lo dijo con total desparpajo y sin ponerse colorado, como cuando luego se refirió a que no especula con la crisis, algo en lo que insiste en sus últimas apariciones públicas. En su visión fantasiosa, llama a ser solidario a los otros, que lo son, y no los políticos que no han hecho ningún esfuerzo aún durante toda esta crisis. De allí en adelante comenzó un largo camino de justificación del modelo burocrático autoritario que pretende imponer usando como excusa para él mismo los padecimientos de todos y todas en esta pandemia. Luego, por unos segundos, mostró gráficas en las que imperaba el rojo catástrofe, y lo más rápido posible para que nadie, ni él mismo, profundice en ello. Inmediatamente después comenzó echándole la culpa al fallo de la Corte por el aumento de los casos. Era una muestra de caballerismo que ya se hace costumbre en nuestro presidente. Y tras ello siguió usando un lenguaje muy marcial para plantear que ante la crisis sanitaria debe haber un comando único. Batir el parche de una guerra imaginaria mezclando el discurso del proceso con el del enemigo invisible de Néstor Kirchner. Parece ser lo que se viene en la comunicación estatal futura. Asimismo, exige mayor fiscalización y punición, es decir, más violencia institucional y delación social. Pretende el presidente decirnos a todos y todas que el toque de queda y las prácticas procesistas que se dice se incumplen, sin decir quién, son otras culpables de los contagios. Volvió a hablar de la relajación, pero esta vez solamente refiriéndose al control social de las fuerzas federales a su mando. La culpa es de cualquiera menos del gobierno, tal cual la eterna victimización kirchnerista del poderoso mostrándose sin poder. Insiste en que sus caprichos bajarán los contagios, cosa que no ha ocurrido hasta ahora. Todo esto regándolo con la insistencia de que lo avalan datos científicos para él mismo irrefutables y que no cita en ningún momento. En lo resolutivo no se extendió mucho, salvo decir que se restringe la circulación hasta el 30 de mayo sin expresar cómo lo hará y a quienes no les permitirá moverse. La ciudadanía solamente se podrá mover alrededor del domicilio sin más datos que esa expresión de deseos. A partir del 31 de mayo y hasta el 9 de julio se volvería al régimen actualmente vigente. El presidente declaró que le importa a la gente y las dificultades que estas medidas le generan, pero solamente lo declaró, nada más dijo de ello. Luego, insistiendo en su carácter de maestro de ciruela, vuelve a explicarnos lo que todos ya sabemos y cumplimos, y por eso no nos contagiamos aún del COVID, al menos casi el 90% de la población, del que sí se contagió el presidente mismo, por lo cual tendría que mirar un poco su propio ombligo para ver quién lo tiene más sucio. A modo de conclusión, no dijo mucho, solamente nos prometió sangre, sudor y lágrimas, sin mostrar ninguna medida de autoridad del poder político y ni la más mínima autocrítica. Tampoco, como ya vimos, dio muchas precisiones sobre las nuevas medidas y habrá que esperar otro de sus amados DNU para saber qué es lo que nos espera. Y hablando del DNU, durante todo el viernes 21, esperamos la publicación del mismo. El mismo que decían que tenían desde el poder desde el día 20 y que ya lo habían discutido demasiado fuerte y que ante el discurso realmente meramente propagandístico del presidente en cuanto a las medidas de control y pidiendo más palos y más delación, imaginábamos que iba a salir inmediatamente, pero no. No solo eso, sino que el presidente levantó la apuesta mostrando el carácter faccioso de la organización que lo ha llevado al poder. Porque el texto del DNU 334/2021 fue publicado por el sitio paraestatal Minuto 1 antes de su publicación normal en el boletín oficial que recién
ocurrió luego de las 12 de la noche y cuando debía ya estar en vigencia el decreto en cuestión. Como con las vacunas, el privilegio de facción se pasa de la raya. El presidente está actuando como un barra brava y no como el mandatario de todos los argentinos. Sí, a las acostumbradas muestras de autoritarismo del gobierno nacional se agrega el acceso a información privilegiada por parte de medios adictos al régimen para difundir como se les dé la gana, y el Poder Ejecutivo no es más que un cómplice de esa maniobra. En su desfachatez, el sitio Alcahuete Minuto 1 dice a las 21:45 poner a disposición el texto completo del DNU, mientras la población no puede disponer del mismo como corresponde a través del boletín oficial. Así están las cosas en nuestro país, con medios que gozan de los beneficios de la publicación de información oficial a cambio de su habitual política de delación de opositores y del ejercicio de justificar el uso de la violencia verbal y hasta física sobre quienes piensan distinto. Digamos algo así como que Minuto 1 es al kirchnerismo lo que el Diario de la Tarde de Timerman fue al proceso de reorganización nacional y particularmente al almirante Macera. Y al final de cuentas, luego de esta muestra de desfachatez presidencial, el presidente de la República se dignó en los primeros minutos del día 22 de mayo a publicar el decreto de necesidad y urgencia 334/2021, que regirá esta nueva etapa del toque de queda totalmente anticonstitucional que piensa imponer el gobierno de la nación argentina. Pero vayamos a la letra del mismo DNU 334/2021. Como siempre, los considerandos no son más que una lista de justificaciones de las ambiciones autoritarias del presidente, avalados solamente por las repetidoras parapoliciales adictas al régimen. Los considerandos son la letra que el señor presidente de la República le manda a sus medios adictos y sobre todo a sus repetidoras parapoliciales de redes sociales. Ahí el poder se canta loas a sí mismo sobre lo hecho hasta ahora y pone unos datos que solo ellos pueden comprobar sobre la situación de la pandemia, que irrefutablemente lleva a lo que después será lo resolutivo de este decreto de necesidad y urgencia. Por lo tanto, no nos vamos a referir ni a leerlos y se lo dejamos para que ustedes los lean luego. Siendo a la letra misma del DNU, el artículo primero prorroga los efectos del anterior DNU, el número 287, hasta el día 11 de junio de 2021. En el artículo segundo, el gobierno pone en situación de toque de queda a todos los departamentos de más de 300.000 habitantes, poniéndole un nuevo texto al artículo cuarto del DNU 287/2021. En la clasificación de Alberto hace caber en la categoría de situación de alarma epidemiológica a esos lugares, forzando los números para esa calificación. El artículo tercero va en esa misma tónica, para que cierren planteos supuestamente epidemiológicos en el esquema imaginario surgido de los caprichos de los de arriba. Ahí también determina las condiciones del nuevo toque de queda que vienen deseando desde al menos el inicio de este año 2021. Alberto va prefigurando así las bases de su modelo estatal de calles vacías, solo habitadas por poderosos y policías. Los artículos cuarto y quinto del decreto de necesidad y urgencia 334/2021 replantea las actividades esenciadas enumeradas en 31 ítems en el artículo 4 y en otros 11 en el artículo quinto, que se refiere más a las excepciones para circular en el transporte público. Esos artículos además facultan al jefe de gabinete a arbitrariamente manejar estas facultades para poder moverse dentro del país y en el transporte público. Es decir, este nuevo DNU es un cúmulo de inconstitucionalidades a los que nos tiene ya acostumbrados el poder político y que la población permite, o por ignorancia o por el miedo que el poder instala al usar a sus fanáticos delatores para escarmentar a quien pretenda pensar distinto que los líderes del régimen vigente. En cuanto a la promesa presidencial de no abandonar a nadie económicamente en esta crisis, el decreto no dice ni mu. Les recomendamos leer las normas emanadas del poder, ya que el régimen avanza sobre la ignorancia y la permisividad del pueblo. En la descripción de este video les brindamos los links a esas mismas normas. Mientras Argentina se debate entre asumir la realidad de que el manejo de la pandemia por parte del Estado ha sido un completo fracaso y lo seguirá siendo, otros países como Cuba muestran avances reales
quizás más ocupados de la realidad que del tema electoral y de la especulación como está ocurriendo en la Argentina. Cuba está basando con su candidata vacunal Abdala en la vacunación de vastos sectores de la población de la ciudad capital de La Habana. Mientras tanto, acá en Argentina seguimos esperando que se le caiga alguna vacuna a los rusos o a los británicos. A diferencia de los políticos argentinos, en Cuba están dedicados seriamente a la salud y a la educación de la población y no, como nuestra querida República Argentina, a mantener los caprichos de las multinacionales y de las oligarquías locales, tarea a la que están abocados totalmente los políticos aún en esta pandemia. Recordemos que acá nos han prometido tantas cosas y nos ha mentido tanto la presidencia de la nación. ¿Recuerdan aquellos hermosos test del NeoKit que el presidente mostraba como a la Argentina en la vanguardia en la lucha contra el coronavirus? Sabemos que no resultaron más que una mentira y que es un generador de falsos negativos, innegable desde todo punto de vista. Bueno, queríamos al cierre de este programa reflejar estas diferencias entre una nación soberana que produce realidades y no promete fantasías, y nuestra República Argentina bastante castigada por la voracidad de los políticos servidores de las oligarquías internas y externas. Y hasta aquí llegamos en esta corta emisión del Irreverente, en la que nos referimos a las medidas que ha tomado el gobierno para imponer el toque de queda, y también nos hemos dedicado a hacer comparaciones que para algunos pueden resultar odiosas, pero que para nosotros son muy reales, entre una nación soberana como la Cuba socialista y la Argentina capitalista y servil a los monopolios. Hasta la próxima.